La violencia, en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea verbal o física, debe de ser reprobable y debe ser repudiada. No estamos a favor de la violencia y no debemos estar a favor de la violencia porque, miren, yo creo que el distintivo del ser humano es la capacidad de razonar, aunque algunos abusan de no hacerlo, pero el distintivo que nos separa entre los animales, otros mamíferos, y que nos hace a nosotros sapiens y sapiens, es el hecho de poder medir las consecuencias de nuestros actos. Cuando un perro hace algo, cuando un león hace algo, pues no mide las consecuencias de sus actos. O sea, no dice, ay, voy a matar esta cebra y voy a dejar a una cebrita huérfana. No, ¿verdad? Pero los seres humanos sí tenemos esa capacidad, no solamente de establecer a la razón por encima de las acciones, pero también de poder establecer el diálogo para llegar a la razón. Y eso es lo que nos hace diferentes y es lo que hace que los seres humanos hayamos logrado tanto, porque podemos pensar y con este pensamiento podemos llegar a lo que podría ser. Si me voy por acá o si me voy por acá, ¿cuál es la diferencia? Pues aquí está más corto y aquí está más largo, aquí hay obstáculos, aquí no hay obstáculos. Entonces, inclusive cuando manejamos, vete por acá que no hay altos. Bueno, eso es la capacidad de razonar que tiene el ser humano. Ayer vimos una marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer y vimos marchas por todos lados. No crean que México fue el único lugar. Pero ayer en México las cosas se salieron de control, como era de esperarse. Desde antes de que viéramos el muro de la paz, como le llamó el presidente, ya sabíamos que esta marcha iba a acabar en un enfrentamiento. ¿Por qué? Nuevamente, porque tenemos la capacidad de ver un poquito más allá de lo que puede pasar. ¿Cómo está la situación en México? Pues caldeada. La situación en nuestro país está caliente. ¿Por qué? Pues porque tenemos un gobierno intransigente. Porque tenemos un gobierno que constantemente miente. Porque tenemos un gobierno que se va con otros datos. Porque tenemos un gobierno que no le gusta ver la realidad, pero sí le gusta ver lo que podría ser y no lo que es, que hay una gran diferencia. A raíz de estos violentos enfrentamientos, el día de hoy el presidente de México pues salió a dar las excusas de siempre. Y lo que más me llama la atención de todo el discurso que presenta Andrés Manuel López Obrador es su profundo narcisismo. Es su enorme egoísmo. Y no por otra cosa, sino porque piensa que todo se trata de él. Olvídense ustedes las más de 80,000 mujeres que han sido asesinadas durante su administración. Olvídense ustedes de que en México cada 8 minutos una mujer es violentada. Olvídense ustedes de que en México cada día por lo menos entre 8 y 10 mujeres se mueren. No, ese no es el problema que alude a la presidencia de la República. El problema es que esto antes no existía. Y ahora todo esto está utilizado para denostarlo a él. No a las mujeres afectadas, no a las verdaderas víctimas de lo que está sucediendo. Escuchen de viva voz al ciudadano presidente. Que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia, se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho, de manera especial, a las mujeres policías, te puedo decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes. Celebro que haya ayudado el muro porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional.
traían sopletes y marros y martillos, ni civiles ni policías graves. Salimos bien. Esto muestra con claridad que somos distintos, que no somos represores. Esto no sucedía antes, cuando estaban saqueando impunemente a México. Esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno, con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo, que está sintiendo afectados sus intereses y privilegios. Entonces, el presidente dice: no caímos en la provocación. Ayer, en esta misma conferencia mañanera, hablaba del Muro de la Paz. Hablaba de que en otros gobiernos se utilizaba granaderos y había una represión que no pasó. No pasó. Oiga, pero señor presidente, aquí está. Póngale, por favor. Audio. Lo que usted ve es producto de la ficción. Han de ser escenas de alguna serie de Pigmenio Ibarra. Porque para el presidente esto no causó represión en el pueblo. Estamos viendo imágenes de dos mujeres abrazadas, encapsuladas por un grupo nutrido de granaderas que las encierran y las encapsulan. Vimos a reporteros de La Fuente que fueron arrestados. Vimos, una niña de 15 años que se fue llevada por los policías a ser arrestada. Después fue liberada ante el clamor de la sociedad. Vimos encontronazos, vimos fuego, vimos bombas molotov. Haz de cuenta que estamos en Siria. Pero hoy el presidente llegó a dar otra percepción. El muro funcionó, que estaba ahí para la protección. Los granaderos no se utilizaron. Y las pobres mujeres, tanto granaderas como manifestantes, que se fueron a los mandarreazos. ¿Esas qué, señor presidente? ¿Esas qué? Ahora, vamos a platicar de la connotación de lo que está sucediendo. Vamos a platicar qué hay verdaderamente detrás de estos movimientos. Primero que nada, el hartazgo de las mujeres, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, en un país que ha cultivado el machismo desde que se fundó la mismísima México Tenochtitlán. Un país en donde hoy por hoy los gritos, las súplicas, las desapariciones, las violaciones, el abuso verbal y físico hacia las mujeres es una constante. Pero esto no sucede en la cabeza del presidente porque es nuevo. Porque los conservadores lo están utilizando para denostarlo a él. Y los 5 millones de empleos perdidos por estas mujeres, y las guarderías que usted retiró por ahorrar, y los medicamentos que no le llegan a sus hijos, y así sígale sumando. La pérdida de empleo también de sus maridos, que afecta a la economía familiar. La inseguridad que reina en el país, la falta de infraestructura, la necesidad, estamos ávidos de un proyecto de nación que no llega. Claro, todo esto es el caldero perfecto. Es el escenario ideal
para encontrar un enfrentamiento. No se trata de quién gana o quién pierde. Se trata de quién arrebata. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo a una sociedad mexicana que no se puede definir de otra forma que no sea el hartazgo. Estamos hartos. Y lamentablemente, este hartazgo es el que históricamente da paso a las revoluciones, da paso a las guerras internas, da paso al enfrentamiento, da paso a la lucha de poder. Veremos más manifestaciones nuevas y viejas. Y creo que va a haber un ingrediente fundamental en todas ellas. Y va a ser el enfrentamiento. No es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Hemos visto enfrentamientos en manifestaciones, sin irnos más lejos. El año pasado en esta misma. Y así, todas y cada una de las marchas que se hacen en contra del gobierno acaban a chingadazos. A pesar de lo que diga el presidente. Pero la culpa no es de él. La culpa tampoco es de las mujeres. El presidente tiene poder en el país, pero no puede tener tanto poder. Y eso es justamente por lo que tenemos que luchar. Porque al final del día, los mexicanos no estamos acostumbrados a esto. Las marchas en México por la paz, por las mujeres y demás, usualmente tenían un saldo negativo. Hoy tenemos un saldo de 81 personas heridas. Vemos que a primera vista en Palacio Nacional parecían francotiradores los que estaban tirando desde la azotea de la casa del presidente, cosa que hubiera sido normal. Hombre, te vas a la Casa Blanca, no ves un francotirador, hay 80,000. ¿Por qué? Porque están cuidando la integridad. Pero cuando ves estas manifestaciones, de repente ves un cuate, pongan las imágenes, que está desde arriba. Ay, es que son antidrones. Sí, son antidrones. Claro que son antidrones, por supuesto que sí. ¿Para qué los llevas? Para que no se haga evidente lo que está pasando en el país. Porque los medios de comunicación y muchas otras personas pueden volar estos artefactos para tomar videos sobre tus atrocidades. Porque la zona del Zócalo, quiero decirle al presidente, no es una zona antidrón, no es un no-fly zone. Sí se pueden volar drones en el Zócalo. Entonces tú estás en la manifestación y de repente volteas para arriba y ves un carnal con una cosa de este tamaño haciéndole así hacia abajo, porque los drones están hacia abajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de esta intimidación en el momento en que yo hago esto? La gente abajo que dice, no, pues es un rifle antidrones. Pues no. Lo primero que dicen, hay francotiradores arriba de Palacio Nacional. Y nos recordamos esas épocas del movimiento del 68, en donde justamente fue un escenario similar que acabó con la vida de los estudiantes que marchaban en la Plaza de las Tres Culturas. Ya después salieron a aclarar, ¿para qué lo llevas? No hagas cosas buenas que parezcan malas, decía mi mamá. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Así no vas a tener que aclarar nada. Pero bueno, lamentablemente México está llegando a un punto de ebullición tan alto que cada vez la relación entre el pueblo y gobierno se está convirtiendo en una más ríspida y más preocupante. Y lo vamos a seguir viendo, porque este gobierno no ha acabado de acabar. Le falta mucho y falta mucho por hacer.